Bueno, la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa, pues les damos la cordial bienvenida a la tutoría número 2 de la asignatura de Evaluación para el Aprendizaje en las Ciencias Sociales. Es importante recordar que, como en toda tutoría, pues vamos a aplicar las reglas de la etiqueta. Favor tratar de mantener por lo que se pueda el micrófono apagado, a veces se nos conecta, entonces estar pendiente de ellos. Tener la opción de video deshabilitada. Al realizar una consulta activamos micrófono y opcionalmente activamos la cámara si gustan activarla. Y al finalizar la tutoría, pues con demasiado gusto me quedaría un ratito ahí conectado por si tenemos alguna dudita de los trabajos que hay que realizar. Igual que en las tutorías anteriores, pues tenemos el permiso de interrumpir cuando guste. Para aclarar cualquier duda, para comentar alguna experiencia, lo importante es ahí escucharlos e interactuar, que es lo más importante durante el desarrollo de la misma. Los temas a desarrollar el día de hoy como la pasada es sumamente teórica, ya la próxima empezamos con ya más trabajitos prácticos, pero vamos a enfocarnos mucho en la evaluación formativa, vamos a hablar de un poquito de planificación, vamos a reforzar lo que es la auto y coevaluación, vamos a hablar de la importancia de ese proceso retroalimentativo en un proceso educativo y el análisis el trabajo que tenemos que realizar para esta segunda unidad, que por lo general pues vamos a arrancar con eso para poder ir viendo si desarrollamos todo el tema. En la unidad 1 tenía una tareita. La tareita era realizar un mapa conceptual. Esa tareita pues tenía que ir enfocada y lo vamos a usar como un poquitito de reforzamiento nada más, como una retroalimentación de lo más importante que había que aplicar. Pues si hablamos de una evaluación del y para el aprendizaje, pues nos íbamos a enfocar principalmente en esa diferencia. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, era durante el proceso. Así lo podemos relacionar con una evaluación de tipo, evaluación para el aprendizaje durante el proceso. Lo podemos realizar como un ambiente más que todo formativo. Es decir, evaluación para aprender. O sea, voy indagando, voy conociendo, voy aprendiendo. Entonces, de una vez vamos evaluando, vamos encontrando esas deficiencias que tenemos que convertir en fortalezas y vamos encontrando esas fortalezas, pues, que se van a convertir en más fuertes al estarlas trabajando. Vamos a encontrar características del grupo, características del muchacho, características de las necesidades que se deben presentar. Pero si yo lo dejaba como una evaluación del aprendizaje, casi nos íbamos convirtiendo como un estilo de evaluación, de medición. ¿Por qué? Porque la dejaba para el final, ya cuando terminó todo ese proceso, y entonces decimos, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿En qué momento voy a solventar? Hay temáticas muy grandes. Hay temáticas muy grandes. Imagínense que nosotros dejáramos siempre esos temitas para esas temáticas al final. Entonces ahí es donde nos generarían las lagunas. Entonces lo importante es ir enfocando a realizar ese proceso de una manera continua. Entonces las diferencias se enmarcan principalmente en eso, en el tiempo, en el momento, durante todo el proceso, al final, la evaluación del aprendizaje. Nos vamos a encontrar que la evaluación para el aprendizaje me permite identificar de manera espontánea y rápida las debilidades de los estudiantes, como en la evaluación para el aprendizaje, ya lo dejamos para el final. Entonces una sana toma de decisiones, pues obviamente se tenía que tomar a la medida o durante ese proceso. Hablábamos de los tipos de evaluación según el agente, la autoevaluación, que es cuando yo me evalúo. Las características principales me permiten, primero, hablemos en la parte transversal, desarrolla el valor de la honestidad si se aplica correctamente. Es un proceso que le permite al estudiante identificar sus debilidades de una manera y ser franco y decirle, profesor, yo tengo esta debilidad, yo tengo esta necesidad. Entonces, ¿cuándo podría aplicarse una autoevaluación? La podríamos aplicar, por ejemplo, y se los recomendé y les dije, es como el instrumento más fácil y sencillo
porque el estudiante puede establecer nada más un sí o un no. Entonces, realizar una lista de cotejo. ¿Para qué? Para revisar, para que el estudiante se autoevalúe o identifique sus necesidades en X tema. La coevaluación era cuando dos compañeros o más se evalúan. Se puede intercambiar el instrumento, si es en pares, pues en parejas, le permite al estudiante ver desde otro punto de vista cómo lo toma la otra persona, su desarrollo a nivel educativo, igual que en la autoevaluación, son procesos más que todo evaluaciones de tipo formativo. ¿Por qué? Porque el docente no puede asignar un puntaje a instrumentos que realice, que se evalúe el mismo estudiante. Y cerramos con la autoevaluación, que es la que me permite a mí identificar esas necesidades y establecer con el estudiante cuáles son sus deficiencias a través de la observación que realiza el docente. Una observación que lo más recomendable era que estuviera respaldada por un instrumento. Aquí podemos utilizar todos, una lista de cotejo, podemos utilizar una escala numérica, una escala descriptiva o una rúbrica primordial para tener ese recurso que me permita demostrar ante padres de familia, ante los superiores, pues cuál ha sido el avance. La única crítica así global de lo poquito que pude ver, no les va a afectar mucho, pero es el concepto de mapa conceptual. Y esto lo quise meter un poquitito en esta tutoría para que en futuros trabajos lo puedan desarrollar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque un mapa conceptual, mapa de conceptos, no es un mapa de definiciones. Si yo voy a escribir en el mapa conceptual toda la información que tengo, entonces, ¿qué sentido tiene realizar un mapa conceptual? Hace muchos años, recuerden que para los que ya tienen un ratito en la UNED, cuando hablábamos de técnicas, estas podrían definirse como técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque le permite al estudiante, en pocas palabras, tener la información necesaria para poder comprender la materia y no aprenderse tanto. Muchas veces podemos decir a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, utilicen este mapa conceptual y aquí vamos a resumir. Conceptos, palabras claves, unidas por palabras de enlace. Entonces, partimos de un concepto general, en este caso, este mapa conceptual. Lo demás se va a convertir en subordinados. Tengo un subordinado que va enviado hacia concepto y otro subordinado hacia conectores. ¿Están relacionados? Sí, porque la palabra de enlace está formado por, me indica que son partes del mapa conceptual. Y los subordinados también se entrelazan con otros para formar el concepto. ¿Cómo lo leemos? Mapa conceptual está formado por conceptos que son las ideas. Está formado por conectores que sirven para enlazar las ideas expuestas. Vean que la información que se presentó, y yo siempre se los pongo en las observaciones, en cada cuadrito, cada cuadrito es mínima, es una frasecita pequeña. Es una frasecita pequeña, es una palabra si es el concepto principal o una frasecita pequeña si va, ahora que les pedí definiciones de los agentes. Entonces, si yo lo cargo ya no se convierte en un mapa conceptual. Y si para variar no le pongo esas palabras de enlace, está formado por qué son y qué sirven para, se me va a convertir en un tipo esquema. Entonces, ¿qué les pedí de trabajo? ¿Un mapa conceptual o un esquema? Reitero, esto yo nunca lo califico muy fuerte porque es una problemática general, tendría que bajar puntos a todos, pero es importante que ya vayan formando ese concepto. ¿Por qué se les pide a veces que utilicen una aplicación?
porque en la aplicación a veces es más sencillo tirar esas palabritas. A veces es más fácil con colorcitos ir identificándolo. MinMeister, por ejemplo, que es una que he usado en las aplicaciones, esa permite ir coloreando, entonces ya todas las palabras de enlace coloreadas de un color asisten dentro de un círculo, pero ya por lo menos ahí me dicen, ahí marca la diferencia. Vamos con ejemplos. Vean, por ejemplo, este primer ejemplo. Evaluación, función formativa, sumativa, diagnóstica, agente, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Ese puede ser, se me coló ahí, no puede estar ahí. El ejemplo este primordial, vamos a analizar varios errorcitos. El primero es que no tengo palabras de enlace. Ese puede ser, lo van a ver más adelante en otra diapositiva, pero no tengo palabras de enlace. Entonces yo no sé qué significa. Y segundo, vean de dónde sale las líneas, el concepto, ¿qué son ideas? El concepto, ¿qué son ideas? Pero si yo me voy acá, yo estaría diciendo a la lectura que me está dando este mapa conceptual, que no tiene palabras claves, pero yo puedo decir, bueno, la evaluación puede ser por su función o por su agente. Por su función es formativa y esta se divide en sumativa y diagnóstica. ¿Por qué yo digo que la formativa se divide en sumativa y diagnóstica? Porque si ustedes ven, esos dos conceptos están saliendo del cuadro de formativa. Entonces, aquí yo ya tengo un error a la hora de leer este mapa conceptual. Y si no hay palabras claves, pues palabras de enlace, perdón, pues con mucho más razón hay un error que está peor en el agente. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la evaluación según el agente se clasifica en heteroevaluación. Y la heteroevaluación se clasifica en coevaluación y la coevaluación se corresponde a una autoevaluación. Si yo lo tengo lineal y esas tres las estoy uniendo, significa que yo estoy diciendo que es un mismo tipo. Yo estoy definiendo agente como la heteroevaluación de la coevaluación de la autoevaluación. Y entonces aquí ya hay un error muy demarcado. El mismo desde otro enfoque, evaluación, función, agente. En la función digo que puede ser diagnóstica, al inicio puede ser formativa durante y sumativa al final. Debe diferenciarse de un proceso de medición y una preocupación por solo asignar una calificación. Y en el agente estoy diciendo que depende de la persona a quien se evalúa, como puede ser autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Muy bien, aquí está un poquitito más claro, pero si ustedes ven, estoy poniendo el párrafo general de lo que es función y un párrafo general de lo que es un agente. Entonces, ¿qué significado tendría realizar un mapa conceptual de tipo resumen, que va a ser una técnica de estudio, si yo no puse en ningún momento ni palabras claves y todo lo cargué? Los cuadros no pueden ser tan cargados, es una frasecita pequeña. Aquí estoy metiendo oraciones, que si vemos por acá, ¿qué son? ¿Qué son las ideas que sirven para enlazar? Si ustedes ven en el concepto de mapa conceptual, el verbo no está en el cuadrito. El verbo son y el verbo sirven, conjugado, no están en el cuadrito. Entonces, significa que yo no puse oraciones. Los mapas conceptuales, en otras palabras, no se escriben oraciones en su parte. El primero, que es este de acá, lo ideal era que fuera así. La evaluación puede ser por su función o por su agente. La evaluación por su función se divide en formativa, sumativa y diagnóstica. A diagnóstica yo le puedo agregar una rayita y un cuadrito en el momento inicial, en el momento durante el proceso.
en el momento, al final. La evaluación por su agente se divide en hetero, co y autoevaluación. ¿Ven? No los cargué mucho. Y vean qué poquita información puse en comparación con este de acá, pero estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo lo mismo, nada más que en pocas palabras. Entonces, para futuras tareas que tengan que hacer un mapa conceptual, yo sé que por factor tiempo, por eso les concedo a veces esos pequeños errorcitos, pero por el factor tiempo, tendemos a hacerlos de un solo. Pero muchas veces cargamos tanto ese mapa conceptual, se hace tan inmenso que no me refresca qué aprendizaje estudiar. Ya con esto, que la evaluación puede ser por su función de tipo formativa, yo ya estoy comprendiendo un aprendizaje. Y si le agrego ahí en formativa una rayita que diga en el momento durante, entonces yo ya entiendo. La evaluación, según su función, se divide en formativa, que es durante el proceso de aprendizaje final. Entonces ya me queda claro. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, buenas tardes, espero que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. Una consultita, entonces, por ejemplo, en la parte donde pediste ejemplos, ¿el ejemplo se tiene que bajar otra flecha y hacer otro cuadrito aparte o se mete, digámosle, dentro del mismo cuadro? Depende de la dimensión, porque, por ejemplo, yo podría hacer evaluación formativa. Vamos a ver. Como en este caso. Evaluación según su momento. Diagnóstica. Ahí donde dice función ponemos diagnóstica. Se define un cuadrito solo, se define al inicio del proceso de aprendizaje. Al inicio del proceso de aprendizaje. Punto. Un cuadrito más abajo, ahí sí vale. Por ejemplo, la palabra de enlace, por ejemplo, y el cuadrito grande, ahora sí vean que las palabras de enlace no van dentro de cuadritos. Entonces, la palabra de enlace fuera del cuadrito, por ejemplo, un mapa conceptual. Ese sería un ejemplo. Función formativa corresponde a cuadrito durante el proceso. Rayita y cuadrito. Fuera del cuadrito, la palabra de enlace sería, por ejemplo, una práctica de la temática vista. Evaluación sumativa. Ocurre, cuadrito, al final del proceso. Rayita, por ejemplo, para meter en el cuadrito el ejemplo, ahora sí, una prueba escrita. ¿Ven? Ahí es donde se va a mover. Ah, ok. Listo, gracias. Ya. Es que, digámosle, para tenerlo para futuros trabajos, Sí. porque el problema es que, digámosle, a veces el espacio se vuelve como muy chiquito para meter tanta cosa. Sí, exactamente. Para otras asignaturas, ustedes planteen al profesor. Se vale un mapa conceptual tipo esquema, porque entonces ahí sí les permite cargar un cuadrito aunque el mapa conceptual y esquema son cosas totalmente diferentes y muchas veces nos ponemos en este proceso. Pero el fin del mapa conceptual, si hablamos como una técnica evaluativa, que es parte de la materia de la asignatura, perdón, yo no lo puedo cargar. Recuerden que en los inicios se utilizaba el mapa conceptual con un fin de resumir toda la materia y no al revés, no es meter toda la materia en cuadritos, sino aprender a sacar esas palabras claves, ese concepto que son solo ideas pequeñitas y los conectores que son los enlaces. Vean que la recomendación es que los conectores sean, ahí el verbo, porque se suponía o se supone o se recomienda que el cuadrito no lleve verbo, el concepto no lleve verbo. Pues a veces es imposible, pero se recomienda que, para no cargarlo mucho, para que vea la forma de.
Reitero, por eso es que a veces se los pedimos en aplicaciones, porque ustedes mismos me lo están aquí identificando. Hacer un mapa conceptual en una página de Word es prácticamente es un reto bastante grande para lograrlo. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta ya para aquí, para arrancar. ¿Sí? La tarea 2. La tarea 2, lo que corresponde realizar, pues igual, vamos a leer toda la unidad 2 en la plataforma Educabú. Ahí se encuentra un pequeño resumen, una guía que hizo la compañera Laura Bustamante. Entonces, pues con ese bastante pueden avanzar. Tienen un resumen de la materia, pero no es hacerme el trabajo con el resumen que les aporta la compañera. En todo el proceso, el que lee ese pequeño documento puede perfectamente revisar y valorar que hay un montón de enlaces a información. A veces decimos que no encontramos, pero lo necesitamos. En ese caso también podemos utilizar material extra. Podemos utilizar material extra. No necesariamente tienen que ser los documentos que están ahí presentes, sino encontramos alguna información fuera de esos documentos que están en la red y les son funcionales según su criterio, pues ustedes lo defienden. Recuerden que cuando yo utilizo una cita, tiene fines primordiales. Uno, aumentar la información o darle una validez a mi criterio, o esa cita puede ser para yo criticarla y dar mi punto de vista. Lo importante es que la cita pues se reconozca al autor. A veces tenemos una conceptualización de que cita y referencia es lo mismo. La cita es lo que yo copié textualmente o parafraseé. La referencia es la bibliografía, es anotar el nombre del documento, quién lo creó, en qué año y dónde lo consiguieron. Entonces, esa es la diferencia entre cita para Pérez R. 2015, la evaluación consiste en la toma de decisiones a través de la recolección de evidencias. Eso es una cita. La referencia sería Pérez R. 2018, la evaluación hoy en las instituciones educativas, editorial Paideia, Madrid, España. Listo. Esa es la diferencia de una cita y una referencia. Cuando hablamos de esas referencias, pues se utilizan de acuerdo con las normas APA. Recuerden que estamos utilizando normas APA 7 o 4 en su versión en español. Y deben de utilizar la unidad, pero no solo utilizar eso, sino los recursos materiales bibliográficos. Hay una carpeta donde están descargados todos los documentos que menciona la compañera en la unidad didáctica. Para elaborar la infografía, que corresponde esta vez al trabajito que tenemos que hacer, pues pueden hacerla utilizando herramientas de forma tecnológica, tales como Canva, Geniality, Infograph, Visme, Piktochart, entre otras. Alguna otra que ustedes quieran utilizar, como siempre, me van a poner el enlace para yo poderlo revisar. Ese enlace, recuerden que cuando lo aplicamos, que sea de dominio público, porque a veces yo les tengo que estar escribe y escribe, muchachos, necesito que me autoricen el poder ingresar a eso, y eso atrasa un poquitito la calificación. Pero fuera de ahí, en última instancia, si no lo pueden, pues lo pueden hacer con PowerPoint o con Word. Pero traten, y el reto primordial es realizarlo a través de una aplicación. Utilizar tipografía como Arial, Tahoma, Verona, número 12, espaciado 1.5, las líneas de extensión, mínimo 20 páginas, máximo 40 páginas, incluir la fuente en las imágenes. Eso es generalizado. Incluir portada, recordar todos los datos que debe tener esa portada. Realizar una introducción de un máximo de una página a partir de la siguiente pregunta generadora. Máximo una página. Muchachos, ya estamos a nivel universitario. Los profesores de sociales siempre me han sorprendido porque redactan y tienen mucha palabra. Entonces,
igual que se los dije en el curso pasado de estudios sociales, pues yo sé que tienen esa capacidad para redactar y para criticar, esa criticidad que tiene mucho el profesor de sociales por el perfil que maneja. Entonces, hablen de eso, cómo potencia la evaluación formativa entendida como un proceso continuo y sistemático que busca la mejora del aprendizaje, el conocimiento durante el proceso de construcción del conocimiento y desarrollar habilidades según lo establecen los programas de estudios sociales que tenemos ahí. ¿Por qué son cruciales o importantes en la formación docente? O sea, vean qué pregunta generadora más amplia. Entonces, si me van a salir con 2 párrafos, yo diría, de ahí muchachos, ¿qué les pasa? Y además lo tienen que fundamentar con citas. Y la cita a veces es muy larga, entonces a veces me aportan citas inmensas y su producción personal es lo que a mí me falta, pero es lo que más me gusta, porque ahí es donde yo me doy cuenta si están a favor, están en contra, si dominan el tema o si tenemos algunas cositas que aportar. Entonces, saquen un ratito, muchachos, saquen un ratito. Elaboran una infografía interactiva. Ahí hay un videito en YouTube donde se pueden reforzar. Deben contener al menos 3 recursos. Puede ser un video, puede ser documentos, puede ser algún otro material, imágenes que gusten. Y esa infografía debe contener los siguientes temas. Es una infografía amplia. Descripción de la evaluación formativa, su propósito, beneficio, destacando el rol en el desarrollo de habilidades para la comprensión de la realidad social. Hoy tenemos que tocar el tema de planeamiento, entonces vamos a ir enfocando un poquitito de esta misma evaluación formativa que es durante el proceso, entonces obviamente está inmersa en el planeamiento didáctico y ver cómo va desarrollando esas habilidades. Van a hablar la importancia de la retroalimentación, de la realimentación, cuál es el fin y qué relación podría tener con la evaluación formativa, cómo esa realimentación puede ir enfocada al alumno o también al docente en su proceso de mediación pedagógica. Diferenciar autoevaluación de la coevaluación, como en una evaluación formativa. La ventaja de la evaluación formativa es que no lleva una calificación, pero sí tiene un fin específico y siento que es la más importante del todo el proceso. ¿Por qué? Porque una nota me da un sí o un no, pero la evaluación formativa me dice, esto dominas y esto no dominas. Entonces, ¿por qué me puedo apoyar yo en una evaluación propia de mí para mí y una evaluación de mí para el compañerito que está a la par? Deben incluir al menos 3 capturas de pantalla del proceso de construcción de la infografía y luego colocar el enlace. Entonces, puede ser una captura de pantalla o con el mismo celular, le toman una fotografía y eso lo aportan en el documento. Puede ser en la parte de anexos para evidenciar que ustedes hicieron esa infografía. Nada más. Ahora necesitamos evidencias. Elaboran una conclusión cerrando de una página completa donde me comente. Entonces vean que son mínimo 3 párrafos. ¿Cómo considera que la evaluación formativa puede transformar los procesos de construcción de conocimiento en la asignatura de estudios sociales y educación cívica? ¿Qué estrategias podría implementarse para mejorar el proceso educativo? Mencioné al menos 2 estrategias de cómo mejorar la evaluación formativa. Y cómo las estrategias de autoevaluación y coevaluación podrían influir en el desarrollo de las personas estudiantes. En una introducción, en una conclusión, y esto vayan preparándolo para sus futuros procesos de tesis y demás. Yo no pongo las preguntas en esa conclusión. Yo voy redactando. Cuando yo leo, me digo yo, esta es la conclusión de la pregunta 1. No me tienen que poner la pregunta porque se convierte en cuestionario, se convierte en un desarrollo. Yo lo que necesito es que la conclusión número 1, al finalizar el presente trabajo, se puede concluir con respecto al proceso de evaluación formativa para la construcción del conocimiento varios aspectos importantes, punto y aparte. No lo enumeran tampoco, punto y aparte. Entonces, la evaluación formativa podría transformar los procesos de construcción de conocimiento en la asignatura de estudios sociales y educación cívica, así como en las demás asignaturas de la malla curricular, porque permite identificar durante
el proceso de mediación pedagógica, aquellas habilidades, aquellos conocimientos, aquellas competencias que el estudiante va desarrollando y de qué forma. Punto y seguido, me permite identificar cuáles son deficiencias en el momento y poder contribuir a que éstas se mejoren o inclusive se transformen en una fortaleza. ¿Ven? Ya ahí me dejó claro que esa es la 1. Punto y aparte. Sangría, inicio la segunda, el siguiente párrafo. Y en ese siguiente párrafo, para poder mejorar un proceso de evaluación formativa en la mediación pedagógica, se podría recurrir a varias estrategias, punto y seguido. Un ejemplo de ellas podría ser, la redacto, punto y seguido, así como también se podría considerar es la estrategia de punto y aparte. Por último, es importante destacar la importancia de la autoevaluación y coevaluación durante el proceso de evaluación formativa, porque con ella al estudiante le permite identificar de manera personal con la autoevaluación el dominio o no de una temática establecida. Punto y seguido. Pero también con la coevaluación y continua. Vean, ya tengo 3 párrafos sustanciosos y con eso perfectamente puedo decir que completé la página. Por ahí me dijeron, ¿qué pasa si me excedo? Yo prefiero que se excedan a encontrarme una conclusión de media página, sinceramente. Yo prefiero que se excedan, pero siempre y cuando yo sepa que eso lo hicieron ustedes con sus propias palabras. Vean que ahí, no, en este punto de conclusión, no me están pidiendo citas. No me están pidiendo citas. Entonces aquí podrían aprovechar todo lo que aprendieron y así me dejan un poquito más satisfecho. Las referencias bibliográficas o antiguamente llamado bibliografía, pues la dejamos para el final y es donde obtuvieron la información para citar y también para consultar. Antes anotábamos bibliografía utilizada y bibliografía de consulta. Aquí es solo realizar una bibliografía con todos los recursos que me sirvieron para hacer mi trabajito. Tener mucho cuidado con las tareas que se evidencian iguales. A veces la redacción, chiquillos, a veces la redacción, uno dice, esto me parece extraño, eso me parece extraño. La perfección existe y yo sé que son muy, muy buenos y ya muchos los he tenido conmigo y sé cómo son, pero la perfección a veces indica que algo pasó y muchas veces me he encontrado información copiada textualmente. Entonces no nos arriesguemos, no nos arriesguemos. Prefiero un trabajo, una vez decía, es mejor calificarse un poquitito bajo, pero con la paz de que no se les va a anular el trabajito. Tener cuidado con la fecha, son 2 semanitas, tenemos 2 semanitas para ello. Para yo recibirles un trabajo posterior, no se los hablé la semana pasada, para recibir un trabajo posterior, solamente con una justificación médica y con el comprobante respectivo. No les puedo calificar solo porque me equivoqué, no lo pude subir. Una vez me dijo un estudiante, es que no me dejó subir al trabajo y cuando revisé la plataforma decía que lo intentó subir a las 11:58 y el límite eran las 11:55, no los iba a dejar. Entonces, tener eso. Y recuerden todos los medios para localizarme y con mucho gusto les voy a aclarar en esa parte cuando sea necesario. Muy bien, volviendo a las temáticas que teníamos que trabajar hoy, nos vamos a enfocar mucho a esa evaluación de Profe, formativo. Dime. profe, ¿cuándo es la fecha de entrega? Porque usted dijo 2 semanitas. Correcto, esta y la otra, el domingo de la otra semana. Ah, sería, bueno, Hoy estamos 16, 15, 22, 29, me parece. es que por eso en la información yo había notado que 22.
del 16 al 22, pero entonces anoté algo mal. Sí, yo creo porque, digamos, ustedes se basan con el calendario, siempre van a tener 2 semanas. 2 semanas. Recuerden que si se refirieron en las orientaciones académicas, eso va por semana. Entonces dice, por ejemplo, en las orientaciones, en el calendario de orientaciones dice, inicio de unidad 2 del 16 al 22. Del 23 al 29, finaliza la unidad 2. Entonces revisen eso, pero igual la plataforma yo la configuré y esta sí creo que estaba bien, pero de igual forma saben que son 2 semanitas, 2 semanitas las que tienen para esta. Ya para la otra, la tutoría del 30, sí, termina el 29 porque tenemos tutorial 30. Para la tutoría del 30, si Dios quiere, ahí ya sí se les va a explicar porque los próximos trabajos van a ser con unas semanitas de más, para que tengan más tiempo y ya vienen los trabajos colaborativos y demás. Entonces, siempre estas unidades que son teóricas son 2 semanitas. Ok, volviendo a... Permiso, ahora profe, sí. Perdón, profe. Sí, dice el 29. De hecho, ahorita me metí a la plataforma y revisé. Perfecto, muchas gracias. Ya ahora sí me dejaron tranquilo. Muy bien, chiquillos. Entonces, volvemos a lo de planeamiento. Hablamos de evaluación formativa. Si nos devolvemos a la evaluación según su función, hablamos de una evaluación diagnóstica al inicio de todo proceso de aprendizaje. No es una evaluación de febrero, es una evaluación de inicio del tema de las regiones socioeconómicas, hago una evaluación diagnóstica. Inicio el tema de historia de Costa Rica, hago una evaluación diagnóstica. Inicio el tema de la historia precolombina, hago una evaluación diagnóstica. Siempre al iniciar una nueva temática, pues obviamente ahí tenemos que enlazar con algún conocimiento que necesito. Así nunca hayan visto el tema, pero es importante saber a través de varios subapartados qué es lo que el estudiante sabe y no. Porque, por ejemplo, yo podría decir, en primaria, vamos a ver las formas de relieve, entonces partimos que es una montaña. Y entonces ustedes me van a decir, pero es que qué conocimiento puede tener un estudiante para comprender el concepto de montaña, que era una montaña, una elevación natural de terreno. ¿Qué pasa si el estudiante, estamos hablando, esto es un 3er grado, ¿verdad? ¿Qué pasa si el estudiante no sabe qué es una elevación? ¿Qué pasa si el estudiante no diferencia natural de hecha por el hombre? O artificial, natural versus artificial. Entonces, yo le podría decir perfectamente, es un concepto rápido, evaluación natural de terreno, pero si no conoce alguno de esos dos conceptos, entonces, ¿qué me va a permitir eso? Si yo hablo, el volcán expulsa lava, pero no saben qué es lava, porque estas generaciones no han visto lava, a excepción de otros países donde se vean las manifestaciones de la misma, pero a nivel nacional no. ¿Qué pasa si el estudiante le digo que un litoral o costa es donde la tierra se une con el mar o se aproxima al mar, pero nunca han ido a la playa? Entonces, ¿cómo les refuerzo yo ese tema? Tan fácil que sería, chicos, ¿ustedes han ido a la playa? Sí, claro. ¿Y cómo es? ¿Qué encuentran? Vemos arena, vemos esto, vemos lo otro. Para ellos es una similitud más fácil, pero para los que no. Entonces, hay conceptitos básicos que tienen que tener dominados para yo empezar una temática. Entonces, voy a realizar una evaluación diagnóstica. Una vez que yo ya tengo eso y me aportaba según el mapa conceptual maravilloso que voy a revisar esta semana, el estudiante ya me identificaba esas formas, esos tipos o funciones de evaluación, entonces podríamos comprender perfectamente qué es la parte formativa, que era durante todo el proceso. Inicio trabajando con ellos y vi la región socioeconómica central. Entonces ya terminé la región socioeconómica, hago alguna practiquita, hago un reforzamiento, hago por ahí una tareita, les puedo evaluar un trabajo cotidiano de la región central, lo comentamos y todo, y yo voy viendo eso. Y en esa región central, que era una región socioeconómica, para ver si todavía lo dominan, cuando vimos el concepto de región. Ahora, ¿qué actividades socioeconómicas se desarrollan en la región central? ¿Cuál es la problemática? Si tuviéramos esos problemas, ¿cómo podríamos solventar esos problemas para que esta región no sufra de ellos? Y así me voy con cada una.
voy y cambio y vamos a ver ahora la región Huetar Atlántica. Entonces, conocen Limón, la parte de, empezamos a analizar, empezamos a establecer las características. Muy bien. Aquí, problemas de accesibilidad por el mal estado de las carreteras. Y en la región central pasaba eso. Entonces yo voy enlazando con el pasado y él va a decir, no, esa era una de las fortalezas de la región central. Ah, muy bien. Entonces ahí es donde yo voy diciendo, eso es evaluar formativamente. Estoy repasando, pero estoy viendo que se acuerdan de esa parte. Entonces, cada una de las regiones que yo voy abordando, voy trabajando en ello para al final, ahora sí, realizar la evaluación sumativa, que es la que me va a permitir a mí poder decir si lo dominaron, no lo dominaron. Entonces, partimos con que todo proceso de mediación pedagógica inicia con ese recurso que al docente le puede ayudar y aportar, brindándole la información necesaria para arrancar, para realizar el desarrollo de una lección. Yo no comprendería cómo un docente va a llegar a un centro educativo a dar una clase sin su planeamiento. Es como ir a comprar el comestible y no llevar una lista de todo lo que necesitaba en mi casa y comprarlo a memoria o ir pasillo a pasillo buscando a ver qué me acuerdo que necesitaba o qué voy a ir a hacer. Es como si yo voy a agarrar el carro para irme para la playa y son 300 kilómetros de aquí a allá y entonces obviamente ni me preocupo a ver cuánta gasolina tengo y me quedo a medio camino hasta que el carro me diga ya no camino. Entonces, ese planeamiento que estamos ahí puestos, pues va a tener todas las actividades que en el momento en el que yo me senté a trabajarlo, pues pude establecer cuál era su importancia. Pude establecer qué materiales necesito. Pude establecer qué instrumentos de evaluación o qué técnicas para evaluar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa vamos a utilizar. ¿Y cuál es el proceso para enseñar o para lograr que el estudiante pueda asimilar la conceptualización y perfectamente pueda trabajar conmigo el proceso de acomodación de todo el conocimiento que él ya trae consigo y que yo lo único que hago es ayudarle a comprenderlo para que pueda desarrollar? Entonces, ¿cuál es la función del planeamiento didáctico? Organizar el trabajo pedagógico del año escolar en fracciones de tiempo. La mayoría de planes a nivel MEP son mensuales. Entonces, aquí podemos encontrar que hay objetivos de aprendizaje, que nosotros lo trabajamos con aprendizajes esperados, con habilidades para desarrollar y en un enfoque basado de competencias a desarrollar. Y eso me va a dar una orientación acerca de cómo lograr que la persona estudiante tenga esos objetivos de aprendizaje que se iban para desarrollarlos en su entorno inmediato. ¿Cuál es el orden que tiene? Porque no voy a empezar yo hablando de las regiones sin haber visto el tema de qué es una región. Entonces, ¿cómo lo van a comprender? Tanto en la enseñanza básica como en la media se individualizan por asignatura, por la malla curricular que tenemos en este momento a través del Ministerio de Educación, en escuelas públicas como tanto privadas, y esas se relacionan con la metodología, la evaluación, lo que yo quiero lograr al final de este proceso de mediación pedagógica y aquellos recursos que yo necesito tener. Reitero, todo ese famoso cuadrito que utilizamos en el curso pasado y que ahora lo vamos a volver a trabajar, pues obviamente lo que indica es qué necesito, qué voy a hacer, qué necesito y para qué lo voy a hacer. En nuestro país, pues la Ley General de Educación, un poquitito más ahí, el tema conceptual, elabora lo que son los programas de estudio. Esos programas de estudio cumplen con objetivos de aprendizaje, que son las bases curriculares que tenemos en este momento.
que respondían o se modifican cierto periodo de tiempo a través de identificar cuál es la necesidad de persona que queremos tener en ese momento. Esos son obligatorios para aquellos que equivalen a la educación pública, estos programas curriculares. Y en la educación privada, pues obviamente si son reconocidos por el Ministerio de Educación, pues también tienen que cumplir con el mismo programa de estudio. Le pueden agregar un poquitito, pero no se pueden salir de esa base, ya que a nivel de pruebas generales, pues aplican las mismas que aplican los centros educativos públicos. Tanto para los planes como los programas de estudio, el Consejo establece los criterios de evaluación. Esos criterios se basan a cómo se va a analizar ese programa de estudio, ver que cumple con la expectativa de persona que se quiere formar en ese momento, o sea, las propuestas que se dan y las modificaciones que se establecen para ya decir ese programa es aprobado. Requiere un montón de procesos de consulta, de análisis, y para la modificación, pues le corresponde al Consejo Superior de Educación el permitir que se realice o no. Ese planeamiento didáctico, ahora sí, entrando a nivel de clase, porque lo anterior era un poquito macro. Los planes pueden ser macro y micro. Esos planes macro es lo que me da el Ministerio de Educación a través de los programas de estudio. Y a través micro, pues es cómo yo lo adapto al contexto en el que estoy. Entonces, analiza la situación educativa de cierto lugar en específico. Me permite prever las necesidades de la materia en materia de educación. ¿Qué necesito para poder desarrollarla? A través de objetivos coherentes, de aprendizajes esperados, de habilidades, de competencias que ya están establecidas a nivel de documentos oficiales. Y todo esto va a permitir establecer los medios y recursos que son indispensables para lograr ese proceso. Entonces volvemos a planeamiento de la educación del país y planeamiento del sistema educativo, que es lo que nos corresponde a nivel macro con los que son los programas de estudio, y ese anaranjado que son la parte curricular que me corresponde a nosotros como educadores. Entonces, cuando hablamos de un planeamiento a nivel del sistema educativo, hablamos de que son reforzados o se derivan de la política educativa del país. La política educativa, que es la que tenemos actualmente, pues requiere de un estudio para poder establecer, y esa responde a las necesidades del país en general. Esa planeación del sistema educativo, la política educativa que nos va a llevar a cuál es el instrumento adecuado para promover ese cambio. ¿Cuáles son las necesidades básicas que yo voy a tener? ¿Cómo lo voy a lograr articular o asimilar en el proceso de aprendizaje según los contextos diferenciados que se tienen, según las necesidades de cada contexto, y permiten realizar una evaluación que es de tipo permanente y reconocer qué tenemos que trabajar, a qué nos debemos enfocar en el contexto en el que estoy, cómo me puede a mí ayudar a lograr que sea efectivo. Entonces, en fin, va a posibilitar el logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado que esto se va a enfocar con una evaluación de tipo auténtica en ese programa de estudio. Entonces, la evaluación auténtica, recuerden que la diferenciamos de la evaluación tradicional, y esa evaluación auténtica primero parte de que debemos olvidar lo que es una medición o calificación, asignar un numerito y convertirlo en una evaluación. Ahora, con el nuevo enfoque, con lo que trabajamos la quincena pasada, pues recordar diferenciarlo de evaluación del aprendizaje, que era al final, que era prácticamente una calificación, o sea, una medición, y ahora una evaluación para el aprendizaje, para hacerlo durante ese proceso y poder obtener los resultados de una manera efectiva. Esos principios de evaluación auténtica me van a llevar a centrar cuáles son las fortalezas,
¿Y cómo identifiqué esas fortalezas? Con una evaluación formativa, porque yo voy trabajando con los muchachos, voy identificando, ya encontré sus fortalezas y necesito basarme en ellas para ayudar a los que tienen debilidades o ver cómo utilizo esas fortalezas para que cada uno de los estudiantes puedan trabajar sus propias debilidades. La importancia de una evaluación auténtica valorando el error, retándolo. Recuerden que no es lo mismo decirle, el resultado de esta operación era tanto que decirle, ahí inténtelo de nuevo. En esta línea encontramos el error. ¿Estás revisando bien lo que eran los periodos de la historia de Costa Rica? La historia precolombina no abarcaba eso. Vaya, piense un ratito. Que sería al contrario de decirle, el resultado de esa operación era 20. Ese era de los cacicazgos tardíos. Si yo le doy la respuesta, no lo estoy enseñando a valorar el error. El retarlo a encontrar su error para que él pueda, de una forma, desarrollar un pensamiento crítico, lo estoy poniendo a resolver problemas y un pensamiento de tipo sistemático. Es importante ser coherente con las teorías educativas actuales, lo que me piden en este momento, y si nos vamos a lo que es mediación pedagógica, pues dejar el tradicionalismo o la enseñanza de pizarra para lograr fines específicos. Es importante desarrollar en el estudiante la autonomía y eso se enfoca prácticamente si yo les permito un proceso de autoevaluación, que él aprenda a identificar y ser crítico de sí mismo. Y fortalecer la equidad, tratar de que todos los procesos conlleven a lo mismo sin distinción alguna. El planeamiento didáctico lo elabora cada docente y se refiere al currículo de una determinada materia en determinado tiempo, que por lo general decíamos es mensual, y un espacio, el lugar donde se desarrolla. Ese planeamiento didáctico que elabora cada docente, ¿por qué lo elabora cada docente? Porque él es el que conoce a sus estudiantes, porque él es el que hizo un proceso de diagnóstico, porque él es el que sabe cuáles son las necesidades que tienen. A veces tendemos el error y hoy en día existe mucho proceso de comprar planes, así como existen procesos para comprar trabajitos. Pero ¿qué fin va a tener comprar un plan si tal vez no se me va a adaptar? ¿Qué fin va a tener comprar un plan si los instrumentos de evaluación que me proporcionan no me van a ser funcionales al contexto educativo en el que yo estoy? Y cerramos con que es el conjunto de actividades por las cuales cada docente prevé, selecciona y organiza los elementos de cada situación de aprendizaje. ¿Esto para qué? Para crear las mejores condiciones para desarrollar lo que hoy estamos enfocando mucho, que son las competencias propuestas a través de la parte macro. Entonces, ese planeamiento didáctico va a tener ciertos principios y esos principios es lo que me va a permitir a mí decir qué tan correcto o funcional puede estar ahí establecido. Entonces, el primero lo vamos a definir como el principio de integración. Dice que el principio de integración abarca al individuo cuando conoce y comprende el mundo como una totalidad. Yo si me voy a hacer, a incorporar, que es el fin del planeamiento, el fin del proceso de enseñanza y aprendizaje, si yo me voy a desenvolver en el entorno, yo no voy a ir a decir, mira, esto tengo que hacerlo así porque esto lo vi en estudios sociales. Esto de voy a ir a cambiar la moneda porque eso lo vi en matemática, porque necesito comprar un abono para las plantas que vi en ciencia.
porque debo ir rápido, como lo aprendí en educación física, lo de la parte de la condición física. No, nosotros vamos a trabajar y a conjugar todos los conocimientos que hemos tenido o desarrollados e integrarlos a un proceso específico, que es incorporarnos al proceso de aplicar lo aprendido. La secuencia vertical es respetar la relación que debe darse entre los objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje. Tienen diferentes formas de conectarse. Y cuando vamos a planear, pues obviamente esto es importante. Esa secuencia vertical es que las actividades, si mi aprendizaje principal correspondía a conocer el concepto de región, yo no puedo venir aquí y hablarles de la región central, de la región chorotega, de la Huetar Norte, de la Huetar Atlántica. ¿Por qué? Porque el aprendizaje esperado iba para conocer el concepto de región únicamente. Si mi objetivo de aprendizaje, mi aprendizaje esperado, estaba enfocado en identificar la ubicación de las regiones socioeconómicas, ahí yo no puedo meter como actividades las problemáticas. ¿Por qué? Porque era la ubicación lo único que yo estaba pidiendo. Entonces, si mi objetivo esperado, mi aprendizaje esperado, la habilidad que tengo que desarrollar estaba enfocada a identificar la ubicación de un lugar, pues todas las actividades que yo programe van a estar enfocadas en ubicación. Y la evaluación de esa habilidad, de ese aprendizaje esperado, se va a trabajar en ubicación, no en caracterizar. Si en lugar de, si yo estoy identificando o ubicando la región, las regiones socioeconómicas, yo no les puedo poner como tarea, especifique 5 productos de la región central. Si lo que les estoy evaluando es identificación, yo no les puedo poner como evaluación sumativa buscar soluciones a los problemas, porque mi objetivo de aprendizaje o mi aprendizaje esperado, la habilidad, decía destinada a la ubicación. El principio de continuidad lo que indica es el carácter progresivo con que el alumno adquiere ese aprendizaje. ¿Qué es lo que me permite profundizar qué logros han obtenido en relación con un contenido? Va desde la información de la temática, la actitud, las destrezas, cómo eso se desarrolló a través de experiencias de aprendizaje, cómo yo lo voy enfocando, cómo yo lo voy retando para que vaya reforzando eso. Ahora, ese principio de continuidad, entonces es, si ya logré que lograran cierto aspecto, se lo aumento, pero enfocado en el mismo fin. Si vamos a trabajar la problemática de las regiones socioeconómicas y en problemática lo dominan muy bien, pues busquemos soluciones. Pero esas soluciones es de los problemas, entonces estoy enfocado todavía en el mismo aprendizaje esperado. Y la coherencia horizontal, pues como articulación o congruencia horizontal, es la relación entre todos, en general. Es importante también comprender la importancia de que todo lleva un ciclo, un proceso. Entonces, yo no puedo venir y decirles, hoy voy a desarrollar, hablemos de la multiplicación, sin darle prioridad si el estudiante nunca ha visto la suma. Por eso las operaciones básicas llevan un hilo, un orden, suma, resta, multiplicación y división.
¿Por qué? Porque la multiplicación, ¿qué son? Sumas sucesivas. Entonces, esas sumas sucesivas es lo que me permite ahí a mí enfocar o ver el concepto de multiplicación. Yo no me podría adelantar y ver la multiplicación porque el estudiante no va a ver esa suma sucesiva. Entonces, todo también lleva una situación. Yo no voy a ver como primer subtema la región central y entrarle de una vez a los problemas de si no sé ni dónde queda. Porque si el estudiante en la región central, vamos a ver su ubicación, la ubicación incluye las provincias en las que predomina, la ubicación incluye los límites, ya sabemos que la región central es el casco central del país, Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Entonces ya ahí el estudiante ya más adelante va a poder identificar las problemáticas de ello. Pero yo no puedo entrar con, existen 6 regiones socioeconómicas, la región central, ¿cuáles son los problemas? Y entonces la primera pregunta del estudiante podría ser, ¿y dónde quedan? ¿Y dónde quedan? Entonces los temas se desarrollan, por eso hay un programa de estudios, porque eso va siguiendo una secuencia que me indica ese orden necesario para yo poder lograr obtener los contenidos objetivos necesarios para diseñar los tipos de planes didácticos, pues debemos conocer primero que tenemos que trabajar con alumnos. Y estos alumnos tienen condiciones personales y sociales. No es lo mismo una región, volvemos a lo mismo, no es lo mismo una región rural a una región urbana, por los recursos con los que se cuentan, por la ubicación, por los accesos a la tecnología. No es lo mismo una escuela de atención prioritaria donde existen problemas sociales en gran cantidad a una escuela que no tiene esa condición. No es lo mismo una escuela donde hay situación de pobreza extrema a una escuela donde no. No es lo mismo a una escuela donde predomina una condición migratoria alta a otra que no. Entonces, conocer a sus estudiantes es el primer paso. ¿Para qué? Para yo saber qué tengo que trabajar, también los temas sensibles que se pueden trabajar y ver cómo se va abordando cada uno de eso. Tenemos que conocer si hay estudiantes que tienen alguna capacidad o una limitación especial, si requieren un registro de apoyo con apoyos personales, con apoyos curriculares no significativos o significativos, porque su planeamiento o los aportes o las herramientas que yo vaya a utilizar pues van a ser diferenciadas para ellos. El rendimiento académico, pues es importante analizarlo y recorrer el de los años pasados. ¿Por qué? Porque me permite también saber que hay estudiantes que tal vez tengan mayores debilidades y tengamos que reforzarlos más. Y al nivel de conocimiento en áreas específicas, porque todo eso que va a desarrollar la evaluación diagnóstica del tema que voy a empezar a iniciar me va a enmarcar el punto de partida de ese proceso. La institución forma parte importante de ese planeamiento didáctico porque primero tengo que ver qué recursos cuento, tanto a nivel didáctico y incluamos a la actualidad, pues tecnológico. Porque yo puedo tener un plan y decir, me nombraron en X institución, queda en tal lugar. Muy bien. Ya llamé al director y me dijo que voy a dar todos los niveles de octavo. Perfecto, voy con esta primera actividad. Voy a hacer un Kahoot para trabajarlo con los chiquillos a nivel o una EducaPlay para hacer una encuesta o un juego. Entonces voy, conecto mi computadora al videobeam o a la pantalla, porque puede que ese cole tenga pantalla, y llego y pongo a trabajar este jueguito de conocimientos previos y para conocernos mejor. Y llego y la institución no contaba ni con pantalla, ni con videobeam, no contaba con ningún recurso tecnológico, el internet no funciona, era una zona alejada. Entonces, ¿cómo iba yo a realizar un planeamiento didáctico si no sé con qué recursos cuento?
Voy a sacarlos, hablemos de primaria, actividad número 1. Voy a sacarlos a el patio de la escuela para que observen las formas de relieve. Es una escuela entre muros. Entonces, ¿cómo los van a observar? Entonces, el contemplar las características del centro educativo y las facilidades que me dan, pues obviamente la posición geográfica me permite acercar o no, o ampliar, o buscar las necesidades que yo debo contemplar en ese planeamiento didáctico. Y obviamente las condiciones de la planta física, porque no es lo mismo trabajar en una institución que hablemos de, por ejemplo, colegios que todavía no han construido su infraestructura y se dan un salón comunal donde tenemos que enfrentarnos al ambiente de ruido que está presente, a que deben estar encerrados en un salón comunal, que no tienen espacios para distraerse o para refrescarse, podría decirse. Entonces, todo eso entra en juego para yo realizar mi planeamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar con un grupo que viene de un receso normal, que se refrescó, que tiene espacios para, a seguir en un receso, tal vez hasta en la misma aula. Y por último, la comunidad. Primero, la relación que existe entre la escuela y la comunidad, entre el centro educativo, el colegio y la comunidad. ¿Cómo interfiere este? ¿Qué recursos me brinda? ¿Qué aportes me puede dar la misma comunidad para el desarrollo del planeamiento didáctico? Y también una visión general de las condiciones socioeconómicas y culturales en las que están envueltos. Ver cuál es la mayoría de la población con la que cuento con características importantes. Y cerramos con los recursos materiales y humanos que me permiten ofrecer. Los apoyos, siempre hay instituciones que aportan, brindan aportes al centro educativo. Entonces es contemplar ahí mismo parte de ello. Con respecto al planeamiento didáctico, este se va a enfocar en 3 aspectos importantes. Número 1, el que vamos a enseñar, que son las competencias o indicadores de logro que debo seleccionar, tomar de los principales planes de estudio y lo que se me adapta según las necesidades del centro educativo y del estudiantado. ¿En qué momento lo voy a enseñar? Porque cada uno tiene su periodicidad, cada uno tiene una cantidad de lecciones establecidas para poder desarrollarlo y una secuencia que se debe respetar. Y en la parte de evaluación, pues es pensar en qué voy a evaluar, cómo voy a hacer para evaluarlo y en qué momento lo voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Los indicadores que me brindan el planeamiento didáctico. ¿Cómo voy a evaluar? A través de técnicas que se van a reflejar en distintos instrumentos que yo voy a utilizar. ¿Y cuándo voy a evaluar? En todo momento, porque yo hago una evaluación formativa, diagnóstica, formativa y sumativa. Es importante contemplar en estos procesos evaluativos, pues que obviamente, según la transformación curricular, según las necesidades y competencias que debemos desarrollar en los estudiantes y trabajarlas, la importancia de una resolución de problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que todo proceso educativo lo que conlleva es que el estudiante vaya a incorporar su aprendizaje al medio. Y esos son los problemas a los que se van a enfrentar. Entonces, mi fin es tratar de buscar situaciones, guías, problemas que les permita desarrollar ese pensamiento crítico al que tienen que reforzar y trabajar para poder solventar esos problemas o necesidades. Tiene que haber en ese planeamiento didáctico una colaboración para evaluar y tomar posición sobre los recursos y temas con los que se cuenta. La importancia de las diferencias a nivel individual y a nivel de colectivo. No es lo mismo, recuerden, se los dije la lección pasada, trabajar con un séptimo, un 7.1 y un 7.3, porque las características no van a ser las mismas. Los tipos de estudiantes no van a ser iguales, a pesar de ser el mismo centro educativo.
Si tengo diferencias en un aula con 30 estudiantes, pues obviamente en 2 que ya implica 60, pues van a ser diferencias más marcadas. El desarrollo del pensamiento crítico, el análisis, la comprensión, que es uno de los problemas actuales que enfrenta el país, que es una de sus necesidades más prontas a trabajar, porque los estudiantes muchas veces no piensan o no quieren pensar. O se abusan de la tecnología para encontrar las respuestas a sus inquietudes sin necesidad de pensar. Colaboración para evaluar y tomar posición sobre los recursos y los temas que se están tratando y ver qué enfoque o cómo los voy a desarrollar. La importancia de indagar, recolección de datos y análisis de información. Eso es parte del mismo pensamiento crítico. Y todo esto va a llevar al conocimiento de diversas disciplinas, en este caso ciencias sociales, historia y geografía, y al final, junto con otras asignaturas, pues se van a integrar para formar el aprendizaje y la incorporación a la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación en este proceso de aprendizaje? Recordemos que, vamos con un refrescamiento, que la evaluación es una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego lo que aprendieron. Permite establecer cuáles son los logros que han obtenido durante un proceso, a reconocer obviamente las debilidades y fortalezas y promover y certificar. Entonces, visualicen sus logros, pongan en juego sus saberes, reconocer sus debilidades y fortalezas. Aquí es la parte formativa. Y certificar la parte sumativa. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Lo que el aprendizaje esperado me permitió desarrollar. La habilidad que yo quiero que el estudiante ponga en práctica. ¿Cómo lo voy a evaluar? A través de distintas técnicas, que las técnicas iban de una observación, de un mapa conceptual, de un debate, de un portafolio de evidencias, pero haciendo uso de un instrumento que les ayude a ustedes a analizar la información que tiene cada una de esas técnicas. ¿Y para qué voy a evaluar? Para saber cuál es el estado del estudiante de acuerdo a la habilidad que se le pidió desarrollar. Para una sana toma de decisiones de cómo voy yo a trabajar esas debilidades que encontré en ese proceso. Cómo yo voy a lograr que esas fortalezas ojalá nunca se me vayan a convertir en debilidades porque no se las reforcé, no se las mantuve en constante trabajo. ¿Para qué voy a evaluar? Para saber que yo como docente en qué estoy fallando. Si mi mediación pedagógica es correcta. Si hice mal en comprar un plan. Si las actividades que yo hice no corresponden a la habilidad desarrollada. Si yo voy y digo, mis estudiantes saben o han desarrollado esta habilidad porque en el examen la mayoría se ganó un promedio mayor a 80, pero el examen no reflejaba la habilidad que yo quería desarrollar. Entonces, ahí es donde entra en juego, se relaciona con el planeamiento. La evaluación tiene que responder a aquello que yo he planeado, aquello que yo he trabajado. Ahora, si analizamos lo que es el aprendizaje, las preguntas pueden darnos distintos aspectos a trabajar, que son errores y dificultades, dar una promoción a un curso, o sea, lo que debe certificar, orientar a los estudiantes para que revisen y mejoren sus producciones y reorientar la enseñanza. Si yo voy a orientar a los estudiantes en la revisión y mejora de sus producciones, me va a enfocar mucho lo que es un proceso de autoevaluación. Y reorientar la enseñanza es para buscar soluciones a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en cuanto a un proceso de planeación, yo debo enfocarme a que el estudiante es el sujeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque él va a ir a enfrentar ese mundo y trabajar todo el proceso de acomodación que trabajamos a nivel de clase. El docente como facilitador y el estudiante como el sujeto principal de este proceso de
adquisición del conocimiento. Y que responde a un conocimiento que ha sido declarativo, que es si se desarrolló la habilidad que se pretendía, las actividades estaban correctas y hubo una planeación integral, coherente, horizontal y vertical, entonces va a adquirir perfectamente ese aprendizaje esperado, esa habilidad, esa competencia. Y pensar que también el estudiante es sujeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque no importa lo que haya el estudiante aprendido del concepto, sino es cómo lo va a aplicar en su vida cotidiana. Entonces, a modo de ejemplo, para comprender un poquitito esta relación de evaluación y planeación, el docente señala el error, lo corrige y otorga un puntaje a la producción. Entonces, el docente señala el error, lo corrige y otorga una puntuación a la producción. Segundo caso, el docente pone una X o subraya lo que el estudiante resolvió erróneamente y le otorga el puntaje a la producción. Y el tercero, el docente identifica los errores y le informa al estudiante en qué se equivocó, a veces brindando ayudas para que lo resuelva en forma apropiada, a veces simplemente explicitando la opción correcta. ¿Cuál de estas partes es la más importante? Pues la final. ¿Por qué? Porque si yo le señalo el error, no voy a enseñarlo a resolver problemas. Le estoy enseñando a que el estudiante, si yo lo acostumbro y le digo, traiga la práctica para revisarla. No, esto está incorrecto, esta era la respuesta. El estudiante se puede acostumbrar y, no me la sé, no la encontré, voy a ponerla mala porque el profe me lo va a decir. La segunda, pone una X o subraya, lo estoy empezando a enseñar a dudar, pero no le di la respuesta. Ahí lo mando a trabajar un poquitito. Pero si yo le digo, hay un error, ubíquelo y corrija, ahí estoy trabajando evaluación. Ahí estoy trabajando la parte de evaluación formativa. Ahí estoy trabajando el desarrollo de habilidades. Ahí le estoy poniendo uno de los principios básicos de la política curricular, resolver problemas. Lo estoy poniendo a pensar, pensamiento crítico. Entonces, si entre más tareas o más retos les ponga yo al estudiante, pues mejor resultado va a dar. Porque la función pedagógica va a buscar lo que es diagnosticar, que es predecir en qué podría yo tener problemas en un proceso de aprendizaje, de adquisición del conocimiento. ¿Cuáles temáticas me podrían causar deficiencias en el desarrollo de mi etapa curricular? Me va a permitir ofrecer devoluciones para, en otras palabras, que es lo que vamos a ver ahorita, retroalimentar. Me va a enseñar a seleccionar, a dar prioridades para poder desarrollar y clarificar con el estudiante. Y por último, si yo sigo este proceso, pues obviamente ya ahí vamos a certificar y la mayoría de los estudiantes van a obtener la condición de aprobar. ¿Por qué? Porque la evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación está en el proceso de planificación y eso va a permitir establecer en qué momento yo voy a buscar esa información que es importante, qué aprendizajes voy a contemplar en el planeamiento, porque es lo que el estudiante tiene que lograr, y cuáles instrumentos serían los adecuados para trabajar esa parte. Las buenas prácticas de evaluación, pues es lo que me va a conllevar a mejorar esas actividades de clase, a que haya un clima favorable, a que haya un ritmo de aprendizaje para la mayoría de forma coherente o similar.
en la que existan desafíos o retos para que los estudiantes vean que eso es parte de la vida, que les va a funcionar y que les va a dar puntos de aprendizaje para una mayor incorporación al medio. Porque evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, que me permite conocer en un proceso autoevaluativo cuál es su propio desempeño, que los estudiantes sepan qué les es fácil, qué les es difícil, qué les interesa y qué les va a despertar curiosidad en ese proceso. Cuando hablamos de retroalimentación, es en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese proceso de evaluación, nos enfocamos otra vez al concepto primordial de evaluación que vimos en el curso pasado y en este. Evaluar es la toma de evidencias a través de instrumentos para emitir un juicio de valor y tomar decisiones durante el proceso de aprendizaje, para que fuera evaluación para el aprendizaje. ¿Qué función va a tener realimentar? Pues comprender. Comprender qué tengo que hacer. Comprender cuáles son mis debilidades. Comprender qué tengo que trabajar o qué debo mejorar para que en futuros temas esas debilidades no se me conviertan en lagunas que me van a perjudicar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a definir como retroalimentación? Ese proceso es un proceso donde el estudiante sabe qué fue lo efectivo que hizo. Perdón, el docente sabe qué fue lo que efectivamente hizo para trabajar con su estudiante. Ese estudiante pudo reflexionar y comparar lo que debía hacer y el trabajo que realizó. Es decir, la retroalimentación es corregirles con un fin primordial. Lograr que ellos comprendan cuál fue, identificar, no darles, identificar el error y buscarle una solución. Esa es la función de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el docente le va a devolver al estudiante la información que describe los logros y los progresos. O sea, chicos, qué bueno es lo que tienen. Y también volvemos a ver el nivel de desarrollo de la competencia, de la habilidad, del aprendizaje esperado. Nos va a enseñar a ubicarnos tanto al docente como al estudiante. Al docente ver en qué nivel está su estudiante en comparación con otros y en comparación con la habilidad, el objetivo y la competencia que me está pidiendo el programa de estudios. Y al estudiante ver también en qué nivel está y decir, ay, mira, tengo que trabajar esto, tengo que mejorar esto para lograrlo. Y todo esto se basa en criterios que son sumamente claros. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a ver la dirección en la que está tomando el alumno. Ver si va avanzando, por eso es que hablamos de la importancia de la evaluación formativa, porque yo voy evaluando en el momento. Entonces, si yo llevo un proceso de evaluación formativa correcto, desde el primer subtema, podríamos decirlo, entonces, mira, el segundo subtema va bien, el tercer aspecto va bien, el cuarto se me está desviando. No, venga para acá, véngase para acá, para este nivel. Y me permite viéndolo ubicando. ¿Por qué? Porque el permitir prever hacia dónde va es lo que me va a decir, va a tener un conocimiento o va a tener la adquisición del conocimiento que necesitamos. Debe contestar al alumno las interrogantes sobre qué es lo que sigue y obviamente cómo puede mejorar. Debe contestar al alumno. Y por último, pues ayudar al alumno a darse cuenta de cómo va su desempeño. Esa es la función de un proceso de retroalimentación. Esta escalerita de Daniel Wilson de la retroalimentación me permite más que todo comprender esa parte.
porque me va a permitir sugerir, expresar inquietudes, valorar y clarificar. Clarificar, ver hacia dónde vamos. Valorar, que hace énfasis a los aspectos positivos, porque siempre tenemos que hablar también de lo positivo, que eran las fortalezas que tiene ese estudiante. Pero también ahí podríamos meterle un poquitito con ese clima de confianza que podríamos desarrollar el siguiente paso, que sería expresar las inquietudes. Ay, vos sabes que te falta algunas cositas que debes mejorar. Yo sé que tú puedes trabajar estas cositas para que puedas comprender de mejor manera esto. Pero hay que ser también como docente honesto y tratar de retroalimentar de una manera positiva. ¿Para qué? Para que ya le expresé mis inquietudes, qué es lo que tienes que mejorar, pues entonces, para mejorar podrás hacer esto. O darle esta tareita, me la vas a traer mañana para que repases un poquitito más el tema que estamos viendo. Y listo. ¿Por qué? Porque esto va a llevar un proceso, desde hacer preguntas para clarificar las ideas que convierten a los estudiantes y le permiten aclarar cuál es el trabajo que han realizado, para hacer énfasis en los puntos positivos, fortalezas, resumiendo, fortalezas, aquellas que no son tanto, pero ya están a punto de convertirse a través de comentarios honestos. Expresar aquellas preocupaciones de lo que podría causarles problemas o se podrían convertir en debilidades y el reforzamiento para ayudar. Porque la función de la retroalimentación es, uno, desarrollar la autorregulación y el compromiso del estudiante hacia la mejora de su aprendizaje. Dos, vamos a acompañar este proceso y lo vamos a convertir en un proceso que va a ir en progreso, lineal, de forma progresiva. O sea, ver que se note que el estudiante va mejorando. Y eso se logra como producto de un proceso de enseñanza y aprendizaje, una correcta mediación pedagógica. Al estudiante le va a permitir mejorar la comprensión sobre la información y el contenido que se ha trabajado en el aula. Fomentar la co-construcción del aprendizaje, que es un trabajo en equipo docentes-estudiantes, estudiantes y estudiantes. Y desarrollar habilidades para fortalecer ese proceso académico. ¿Cómo podríamos fortalecer esa retroalimentación? Con estudiantes que trabajen en forma conjunta, intercambiando trabajos para su revisión. Intercambiando trabajos para su revisión. ¿Qué es eso? Coevaluación. O bien evaluar los ejercicios en el momento de su ejecución. Corrección en la pizarra donde los alumnos desarrollan ejercicios y sus compañeros señalan si están correctos. Eso es una coevaluación. Si los estudiantes le dicen, no, espera, resuelva, cuidado. Eso es como una coevaluación. Pero si Juan está en la pizarra resolviendo un ejercicio y yo estoy comparando mi respuesta, la coevaluación que le estamos haciendo a Juan se convierte en una autoevaluación mía. Y tomar previsiones por filas para realizar trabajos en la pizarra y también se podría fomentar el juego. Son estrategias de retroalimentación. Pero vean que todo va enfocado en un proceso, aquí más que todo, coevaluativo y autoevaluativo, para poder identificar, ay, mira, el error que cometió Pedro, lo que estoy cometiendo yo. Ay, eso era lo que había que hacer. Ya entendí la pregunta. Profe, yo sabía, yo la logré hacer, pero hasta que usted la especificó más porque no había entendido la pregunta. Profe, si usted nos hubiera explicado de esta forma, tal vez lo hubiéramos entendido mejor. Vean que hasta el docente estamos retroalimentando. Porque la retroalimentación no es docente-estudiante, sino también puede ser estudiante-docente, estudiante. Y entonces volvemos otra vez como repaso ya para ir cerrando. Que la autoevaluación pues era analizar cómo aprenden y cuáles son las fortalezas y debilidades que yo tengo durante un proceso o actividad evaluativa. Me permite reflexionar
Me permite reflexionar sobre cuál es el desempeño que tengo, estableciendo mis áreas de mejora y criticando el trabajo que yo desarrollé, corrigiendo según los retos que me pusieron. Contrastar el nivel de aprendizaje con lo que se esperaba. Ay, mira, tenía que realizar toda la división y solo desarrollé la cuarta parte. Entonces, eso me va a invitar a mí a ver qué avance tengo. Pero en la siguiente evaluación formativa que ocurrió tal vez en la pizarra, yo observé que ya logré casi terminar la división. Y la semana siguiente la logré completar. Entonces, esos son avances que le permiten decir, profe, he mejorado. ¿Por qué? Porque la autoevaluación de un estudiante permite establecer los avances y logros personales que tengo y hasta dónde llegué. Identificar qué no he entendido. Profe, viera que todavía no logro entender porque no me sale dicho aspecto. Profe, no entiendo por qué cometí ese error. Todavía lo sigo y lo sigo cometiendo. Es un proceso de aprendizaje porque analiza estrategias que se han utilizado. Es un compromiso y actitud. ¿Por qué? Porque valora la propia implicación, la participación y disposición que yo tengo hacia el aprendizaje. Estamos hablando de autoevaluación. Estamos viendo esto desde el punto de vista o el enfoque del estudiante. Y me permite cumplir metas para comparar los resultados con los objetivos que se han propuesto inicialmente. La coevaluación, por su parte, yo evalúo a mi compañero, todos mis compañeros me evalúan a mí cuando estoy trabajando en la pizarra, por ejemplo, según el ejemplo pasadito. Entonces, ¿qué es lo que busca? Primero, fomentar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque también hay que enseñarlos a ellos que ellos son parte importante del proceso, pero son responsables también de ese proceso de aprendizaje y que pueden contribuir al aprendizaje de sus pares a través de observaciones. Muchas veces esos trabajitos que los ponemos a hacer en la pizarra, que respetuosamente, si yo he desarrollado valores a nivel de clase, le indico cómo deben corregirse las cosas, pues obviamente le van a enseñar al estudiante en su proceso de pizarra autoevaluativo a ver en qué está fallando, pero en la parte coevaluativa a ver las sugerencias que les ponen otros. Permite desarrollar la empatía. ¿Por qué? Porque el estudiante dice, ay, mira, mañana puedo ser yo el que está en la pizarra y puede ayudarme a mí a trabajar esa parte. Permite comprender diferentes perspectivas o técnicas o procesos de enseñanza. ¿Por qué no? Pues valorar obviamente el esfuerzo ajeno, porque vamos a ver la evolución de los otros o cómo se esfuerzan para lograr un aprendizaje. Permite potenciar la coevaluación y el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque permite analizar el trabajo de un compañero. No es calificar por calificar, sino también es decir, mira, esto te faltó. Mira, si los ponemos a analizar, y en este caso que hablamos de estudiantes de secundaria o adultos, pues obviamente decirles, vieras que esto fue lo que te falló, no te acordaste de esta parte. Recordar que tenés que tener cuidado, recordar que esto era prioritario, recordar que esto lo vimos aquella ocasión cuando nos comentaron. Todos esos procesos de coevaluación, de refrescamiento, de retroalimentación que se den entre los pares, pues obviamente les va a enseñar a lograr cumplir con los objetivos y a reconocer esos aspectos de. Y por último, mejorar la comunicación, porque los estudiantes aprenden a dar y recibir de manera efectiva y respetuosa. Y entonces, para toda técnica que yo utilice, todo proceso que yo busque con un fin evaluativo, la recomendación era utilizar algún instrumento que me permitiera trabajar con ellos y reforzar. Algún instrumento que me sirviera de evidencia de que el proceso se realizó. Entonces, ese instrumento que me va a aportar gran información debe cumplir con unas características, debe responder al aprendizaje esperado, la habilidad o competencia que se pretendía desarrollar. Entonces, para mejorar esa evaluación, es importante siempre informar la meta de aprendizaje, que en todo instrumento, lo vimos en el curso pasado,
debía llevar un fin, un específico, el propósito, el objetivo, ¿para qué era? Acuérdese. Me va a permitir, tal vez a través de observaciones o en la misma calificación del instrumento, pues promover una retroalimentación efectiva a los estudiantes. Permite promover también a los estudiantes que participen activamente en ese proceso de aprendizaje. A nivel de docente, pues ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación y reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen de los estudiantes. Cuando trabajamos con rúbrica, lo vamos a ver en la próxima sesión, pues lo importante es ver el objetivo que orienta la actividad, porque todo instrumento tenía encabezado, objetivo, indicaciones y lo que voy a evaluar o el cuerpo del instrumento propio. E identificar qué conductas se desean evaluar de acuerdo a las habilidades, destrezas y competencias, que vayan en forma lineal, que se relacionen. Elegir una escala y asignar un valor numérico de acuerdo con el nivel de ejecución. Cuando le voy a dar un 3, un 2, un 1, un 0. Cuando le voy a dar un 4, 3, un 2, un 1, un 0. Y ese indicador bien específico para poder justificar ese 4, 3, 2, 1, 0. Y formular para cada indicador y según la escala elegida los criterios de desempeño o niveles de logro, que eso lo vamos a ver en la redacción. Y la lista de cotejo que les había dicho que era muy recomendada para un proceso de autoevaluación, pues igual, lista de cotejo. ¿Para qué es esta lista de cotejo? ¿Cuál es su fin primordial? ¿Cuál es su fin primordial? Incluir una sección de datos de identificación, que era la parte administrativa, redactar las instrucciones de cómo voy yo a llenar ese instrumento, bien claritas, porque es el estudiante el que las va a leer, porque el estudiante es el que se va a autocalificar. Incorporar las actividades, tareas y aspectos a través de las columnas que deben estar ahí, que recuerden que era lo que yo quería obtener y con calidad dicotómica, sí o no, nada más, no sí en proceso y no, sino nada más di o no, sí o no, porque es dicotómica, no olviden ese concepto en listas de cotejo. Y una vez terminada esa evaluación, pues obviamente establecer un comentario de retroalimentación. Recordar, pues obviamente, que estamos inmersos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso de enseñanza y aprendizaje que nos va a llevar a la adquisición del conocimiento, nos va a enseñar que la evaluación no es transferir el conocimiento, sino es crear posibilidades para que ellos construyan su proceso. Recordar que siempre todo se nacía a través de un proceso de acomodo, y ese proceso de acomodo de la información que ellos ya tienen, pues es lo que permite, obviamente, lograr que el estudiante adquiera el conocimiento que ya trae inmerso, nada más nosotros lo enseñamos, les ayudamos, perdón, a identificar cómo conjugarlo para que ahora sí, niños, muchachos, vamos a enfrentar el mundo. No sé si tenemos preguntitas, iniciamos el espacio de preguntas, chiquillos, para ir cerrando. Si tienen duditas, muchachos, de la tarea, del trabajo, de la temática. Yo no, profe, la verdad. Creo que me quedó hasta el momento, creo que todo claro. Usted sabe que como uno va avanzando con el proyecto, tal vez le salen dudas, pero de momento todo clarito. Ah, ok, perfecto. Igual ya saben que ahí están los canales de comunicación y que en el momento en el que tengan la duda, pues obviamente nada más me lo comunican. Okay, vamos cerrando el proceso de grabación y de antemano
Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber sacado el ratito. Y les reitero, cualquier duda que tengan en el proceso de desarrollo, pues ahí están los medios de comunicación, foro de dudas, correo electrónico, correo interno o el número personal y con mucho gusto ahí lo aclaramos. De mi parte, mil gracias por conectarse y nos vemos de hoy en 15 con la parte ya ahora sí práctica de todo lo que son instrumentos y procesos de planeación para los logros de ya los trabajos colaborativos y el trabajo final. Estoy para servirles y fue un gusto. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. Para servirles, no olviden llenarme la asistencia que está en el chat. Y aquí me quedo un ratito por si tienen alguna duda. Muchas gracias.